la terrorista está inhabilitada de por vida ya. Es una persona con problemas psiquiátricos de esa naturaleza jamás puede dirigir nada. Si pides invasión contra tu propio país, imagínate dirigiendo ese país. Juicio en ausencia. No, que está escondida. Juicio. Juicio, pues. La gente debe entender que se acabó la impunidad en Venezuela. Y que esto que hacen ellos aplaudiendo a Estados Unidos, promoviendo en Estados Unidos sanciones, leyes contra Venezuela, debe tener un costo. Cabello aseguró que la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar es una norma severa que contempla la extinción de dominio, penas de cárcel por 30 años, sanciones vitalicias e inhabilitaciones políticas de por vida. La ley aprobada el 21 de noviembre en primera discusión por la Asamblea Nacional en Venezuela fue creada en respuesta al proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos que prohibirá las operaciones y arrendamientos de agencias federales para hacer negocios con empresas o personas que estén vinculadas a la administración de Nicolás Maduro. Confío que no. ¿Pero está preparado familiar, personalmente, para una situación así? Estoy moralmente preparado. Yo soy el que voy a tomar posesión del cargo el 10 de enero. Él terminó su mandato y él, no sé, él se irá del país o tomará su rumbo. Edmundo González Urrutia aseguró que Nicolás Maduro está en un punto de no retorno. Desde hace tiempo ha hecho varias cosas que uno puede interpretar como que están en un punto de no retorno. Las mismas acciones contra los refugiados en la embajada de Argentina en Caracas es una expresión de ese mismo desespero que hay. Las acciones contra María Corina, el asedio que le tienen contra ella, eso no forma parte de la cotidianidad de la política venezolana. Esas son expresiones más bien de una debilidad. En este sentido, González Urrutia explicó que para lograr la transición se deben liberar a todos los presos políticos en el país. Lo primero que hay que hacer para lograr una transición en paz es el decreto para la liberación de los cerca de 2.000 prisioneros políticos que hay en Venezuela. Esa sería la primera acción que teníamos que tomar, políticamente hablando. González Urrutia confía en que haya una transición ordenada que permita la recuperación del país. Habrá negociaciones previas que permitirán, Dios mediante, una transición ordenada. Convivencia entre cúpulas no. Yo lo que diría es que habrá una transición en donde las bases de los populares puedan tener un espacio y que el chavismo pueda encontrar un espacio. El chavismo es una fuerza política que va a permanecer en el país, teóricamente. Nosotros somos mayoría, por supuesto, pero lo que nosotros deseamos es pasar la página y abrir un espacio para la recuperación de Venezuela, la recuperación en el más amplio sentido, política, económica y socialmente hablando. El presidente electo Donald Trump fue acusado en agosto de 2023 por 4 cargos por delitos graves: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos por su presunto intento de revocar la elección presidencial de 2020. Tras ganar los comicios presidenciales, el fiscal especial Jack Smith solicitó este lunes retirar los cargos en contra de Trump. Ya el pasado 8 de noviembre había pedido a la jueza una pausa en el juicio penal por el asalto al Capitolio para evaluar la situación. Esto debido a que el Departamento de Justicia impide investigar a mandatarios mientras ejercen su cargo. Trump está acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 y presuntamente instigar el asalto al Capitolio. La acusación formulada a Trump marcó un momento histórico en Estados Unidos por ser la primera acusación contra un mandatario por intentar aferrarse ilegalmente al poder. Además de este caso, el exmandatario estadounidense enfrenta otro caso por haberse llevado de la Casa Blanca documentos clasificados al abandonar el poder en el año 2021.
Durante la cumbre del G7 en Italia, los ministros de Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos exigieron la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, alegando su injusta detención. Los altos funcionarios reiteraron el apoyo para que se respete la voluntad de los venezolanos e insistieron que apoyan los esfuerzos de socios regionales para facilitar una transición democrática. En la declaración, expresaron que el pasado 28 de julio, cuando se llevaron a cabo los comicios presidenciales, los venezolanos votaron por un cambio democrático y apoyaron a Edmundo González Urrutia con una mayoría significativa. Los ministros de las 7 democracias más industrializadas del mundo también aseguraron sentirse profundamente preocupados por las continuas violaciones y abusos de los derechos humanos sufridas por la oposición política, la sociedad civil y los medios independientes. Entre estos abusos, el G7 denunció detenciones arbitrarias y graves restricciones a las libertades fundamentales. Lo que está en juego es la libertad de los ciudadanos. Desde la Universidad Central de Venezuela indican que las normas en materia penal no se pueden utilizar para perseguir a quienes piensan distinto a los que gobiernan. Están proponiendo inhabilitaciones políticas que exceden los 30 años, una inhabilitación política, digamos, infinita, y creemos que esto está reñido con nuestra Constitución. Yo más bien invito a los legisladores a que esta ley sea suficientemente deliberada, debatida con especialistas, con las universidades. Bueno, el juicio enteramente en ausencia es inconstitucional en Venezuela. Hay algunas excepciones que permiten el juicio en ausencia, pero quiero sobre todo afincar mi observación a quien va a enjuiciar. Se trata de un poder judicial que no es independiente, que no es autónomo, en la que hay serias dudas sobre su independencia, sobre su imparcialidad. Los jueces en Venezuela están seriamente cuestionados. ¿Por qué legislar en materia penal cuando existen normas vigentes o en materia de derecho administrativo, del cual también hay suficientes leyes sancionatorias? El Poder Judicial en Venezuela no responde a los intereses de la justicia, no responde a los dictados de la ley. Pareciera más bien que responde a los caprichos políticos de un sector. Pareciera ser que se trata de crear una legislación de excepción para aplicársela a determinadas personas. Pareciera ser que estas leyes, desde el momento de su aprobación, tienen un destinatario con nombre y apellido. Y creemos que esa no es la mejor manera de aprobar una ley. Como lo he dicho, esta ley no abona al camino de la paz. La materia penal no hace falta alterarla. Según opinión del decano Juan Carlos Apitz, solo hay que cumplir con ellas a través de una justicia imparcial al servicio de los ciudadanos. ¿Qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Y lo que queremos pues es complementarnos, pues entonces se va a atender de manera integral. Por eso digo, además de la carta, vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible. Y yo estoy convencida, y además así debe ser, esa debe ser nuestra actitud, de que nos vamos a poner de acuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró además que su país negociará como iguales con Estados Unidos, ya que asegura que no habrá subordinación ante las amenazas de aranceles y de exclusión del tratado comercial hechas por el presidente electo Donald Trump. Hoy en esta vigilia, pues nuestro único fin es alzar y rezar, pedir por todos ellos y una plegaria por la liberación de todos los presos políticos, porque se garanticen sus derechos. Se le han violado los derechos a todos. Freddy hoy tiene 120 días allí sin tener ningún contacto con su familia. Yo hablo de mi caso, Freddy, tengo ya todos estos días sin saber cómo él se encuentra, solo pues lo que me dicen allí a las afueras del helicoide, que se encuentra bien, pero eso para mí no es garantía. Sigo sin saber cómo se encuentra, sigo sin saber su estado de salud actual. Quizás no contamos con todo el apoyo que quisiéramos tener en este momento, sin embargo, yo sigo haciendo un llamado a la comunidad internacional, a la Corte Penal Internacional, a que no nos abandonen y sigan con sus ojos en nuestro país. Porque tenía varios días detenido en Maracaibo, lo trasladaron acá, lo presentaron acá
Y ellos son un grupo de 5 personas donde hay 2 madres de familia con unas niñas pequeñas. O sea, son 3 hombres y 2 mujeres que están detenidos en el mismo caso del estado Zulia. Y ellos los acusan de corrupción. Todavía no hemos podido tener acceso al expediente porque él no tiene tampoco acceso a la defensa privada, ¿no? Tiene un defensor público que no ha podido tener acceso al expediente y nosotros no sabemos bien de lo que se habla. Un alto cargo de la administración de Biden aclaró durante una llamada con periodistas que el gobierno estadounidense no ha recibido una solicitud oficial de apoyo logístico por parte del presidente electo Edmundo González Urrutia para facilitar su regreso a Venezuela. El funcionario explicó que el gobierno de Estados Unidos no ha participado en su salida de Venezuela ni recibió una petición para hacerlo. Sin embargo, el alto funcionario aclaró que si recibieran una solicitud de él, la considerarían. Estas declaraciones resaltan que cualquier decisión relacionada con González Urrutia será evaluada de manera cuidadosa y dentro del marco de los intereses estadounidenses. El anuncio del reconocimiento de González Urrutia como presidente electo ocurre a pocas semanas de su intención de regresar a Venezuela el 10 de enero, fecha prevista para la investidura del presidente. El secretario de Estado, Antony Blinken, confirmó el apoyo estadounidense durante su participación en la cumbre del G20 en Brasil. Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por Estados Unidos y otras naciones, permanece en España y ha reiterado su intención de regresar a Venezuela para asumir el cargo en enero. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunció sanciones contra 21 altos funcionarios de seguridad y de gabinete alineados con Nicolás Maduro. Estas sanciones se imponen bajo la Orden Ejecutiva 13.692, enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores de la administración madurista y por su participación en la represión de la sociedad civil tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que fueron ampliamente denunciadas como fraudulentas. Simultáneamente, el Departamento de Estado está imponiendo restricciones de visa bajo la proclamación presidencial 9.931 a individuos vinculados a Maduro que han minado el proceso electoral o cometido actos de represión. Hasta la fecha, casi 2.000 personas han sido identificadas como sujetas a estas restricciones debido a su participación en corrupción significativa o violaciones de derechos humanos. Entre las limitaciones por las sanciones, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que estén en los Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Estas medidas subrayan el compromiso continuo de Estados Unidos de defender la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. Los sancionados son Dilio Rodríguez Díaz, José Herrera Duarte, Carlos Aixter Villamizar, Jesús Villamizar Gómez, Ángel Balestrini Jaramillo, Pablo Lizano Colmenter, Luis Reyes Rivero, José Rivera Bastardo, Alberto Mateus Meléndez, Jesús Fernández Alayón, Rubén Santiago Servigna, Alexis Rodríguez Cabello, Javier Marcano Tábata, Orlando Romero Bolívar, Aníbal Coronado Millán, William Castillo Boyé, Ricardo Menéndez Prieto, Freddy Alfred Nazaret Ñáñez, Daniela Cabello Contreras, Julio García Serpa y América Pérez Dávila. El expresidente argentino Alberto Fernández declaró ante la justicia que es infundado, falso y arbitrario que habilitó una intermediación irregular en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato y consideró que esta causa es política. Fernández fue llamado a declarar por haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A. El exmandatario fue imputado en febrero pasado a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que lo acusó de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto firmado por Alberto Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos deberían contratar los seguros en Nación Seguros del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones. Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos habrían utilizado de intermediario a Martínez Sosa, quien
Además, figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas y era el marido de su secretaria privada. La Asamblea Nacional 2020 aprobó por unanimidad en su segunda discusión la Ley Orgánica Simón Bolívar, que, entre otras cosas, establece la inhabilitación política por 60 años, juicios en ausencia para los acusados y condenas de hasta 30 años de prisión por promover sanciones. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, vamos a aprobar también el carácter orgánico. Se aprueba por unanimidad. La ley se declara sancionada. La ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También la norma impone severas sanciones, incluyendo la expulsión definitiva de extranjeros del territorio nacional y multas de hasta $1 millón o euros, según el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Además, los medios de comunicación tradicionales y digitales que, según la ley, promuevan actos contrarios a lo establecido por la normativa, podrían enfrentar multas de hasta $1 millón o euros, según el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, revocación de licencias, cierres de redes sociales en el país y medidas penales. De igual manera, las empresas extranjeras estarán sujetas al congelamiento de activos y restricciones para operar en el país. De acuerdo con la normativa, esta ley orgánica Libertador Simón Bolívar entrará en vigor una vez sea publicada en Gaceta Oficial. Amnistía Internacional solicitó acciones por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ante las violaciones a los derechos de niños y niñas que fueron arbitrariamente detenidos y presuntamente torturados en el contexto postelectoral. Además, la nueva investigación de la organización reveló que los menores recibieron malos tratos y fueron vulnerados sus derechos a un juicio justo. En total, 198 niños y niñas fueron detenidos, de ellos más de 100 fueron excarcelados en septiembre y unos 25 en noviembre. Sin embargo, están sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos como terrorismo, mientras que 69 niños y niñas permanecen privados de libertad. Detalló el documento, por lo que la organización exhortó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sumar estos hechos a la investigación con especial énfasis en los operadores de justicia y la cadena de mando que ordena y permite este ataque contra la infancia en Venezuela. En ese sentido, Amnistía Internacional pidió que se aceleren las diligencias pendientes para que avance el proceso judicial prontamente hacia la justicia, la verdad y la reparación integral, incluyendo garantías de no repetición. El crecimiento de la economía venezolana y su principal producto de exportación, el petróleo, dependerá de las decisiones que vaya a tomar Donald Trump cuando comience su mandato el próximo 20 de enero. Si la política doméstica venezolana no da un viraje claro hacia el sistema democrático, las probabilidades de que su economía mejore y tenga acceso a mercados financieros internacionales es muy bajo. El status quo es que Venezuela sigue en default. Eso quiere decir que Venezuela le cuesta renegociar deudas, eso un poco sobre todo por la legitimidad que tiene el gobierno para negociar y renegociar frente a sus acreedores, y por eso busca otros mecanismos de financiación. Por eso se acerca a los BRICS, por eso se acerca a Rusia, a China, a Turquía y a otros mercados. No, yo creo que el tablero internacional va a cambiar. La victoria de Donald Trump va a implicar que se va a exacerbar un debate económico interesante en la economía mundial, con guerras comerciales, con una competencia por la primacía comercial, financiera y productiva mundial, y eso implica posibles nuevas inversiones de China. Lo hemos visto en América Latina, en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, y probablemente sea una oportunidad de financiamiento para Venezuela. Lo mismo ocurrirá con la industria petrolera. Si no son renovadas las licencias de la OFAC, inevitablemente la producción caerá en 2025. En el escenario positivo, lo que vemos es que las licencias que otorgó el gobierno de Estados Unidos a Chevron continúen
en el próximo año y por los próximos años. La licencia que otorgó Estados Unidos a Chevron se renueva cada 6 meses. Acaba de ser renovada ahorita en noviembre y vence en mayo. Esa licencia le permitiría a Venezuela seguir exportando petróleo y seguir produciendo petróleo y mantendría la tendencia que ha llevado a lo largo del año en el que la producción petrolera ha aumentado alrededor de 15%. En cambio, el escenario negativo es que la licencia no sea renovada en mayo y básicamente volvamos a un paso atrás donde estábamos antes de finales de 2023, donde no habían concesiones para aumentar la producción petrolera y básicamente la producción petrolera se quedaría estancada. Todos coinciden en que la única forma que Venezuela vuelva a crecer en todos los aspectos es que se resuelva el conflicto político que vive el país y que no concluyó con la elección presidencial del pasado 28 de julio. Los socios comerciales México, Canadá y China advirtieron al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que su amenaza de imponer fuertes aranceles a los productos dañaría las economías de todos los involucrados y correría el riesgo de agravar la inflación. Gobernaré con un lema sencillo: promesas hechas, promesas cumplidas. Vamos a cumplir nuestra promesa. Sin embargo, según varios analistas, Trump está simplemente buscando una manera de negociar con estos países. Hay algunas pruebas de que no se trata solo de comercio. Se trata de utilizar el comercio como un medio para lograr algo que a esta administración le gustaría que sucediera, que es frenar la marea de inmigración ilegal a través de la frontera, así como frenar la marea de drogas ilícitas a través de las fronteras. Los aranceles los pagan las empresas que importan bienes, aunque Trump dijo con frecuencia e incorrectamente que los aranceles afectarían a los otros países. Como dicen los economistas, hay riesgos para las empresas estadounidenses. La gente está muy preocupada por estos aranceles porque van a causar enormes problemas. Podrían cerrar muchas industrias en Estados Unidos y hacer que muchas empresas estadounidenses se quiebren. Algunos jefes de empresas, como el presidente de Best Buy, ya confirmaron que los aranceles terminarían impactando los bolsillos de los estadounidenses, al subir los precios, por ejemplo, de alimentos, electrónicos y automóviles. Esto cuando aún la inflación no ha bajado completamente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones, familiares de privados de libertad se encuentran angustiados ante la poca información sobre la requisa ejecutada en los centros penitenciarios David Viloria y Fénix, ubicados al norte de la capital del estado Lara. A través de su cuenta en la red social X, la ONG precisó que hasta el momento ninguna autoridad ha brindado información sobre el operativo que se realizó desde horas de la madrugada en las instalaciones de Fénix y David Viloria, esta última conocida como Uribana. La presencia de numerosos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Policía Nacional, Guardia Nacional, Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar ha mantenido en zozobra a los familiares de los reclusos, señala la organización. Es oportuno mencionar que desde las 4 de la madrugada al menos 2 helicópteros sobrevolaron la zona norte de Barquisimeto, específicamente en la parroquia Tamaca del municipio Iribarren, donde se encuentran ambos penales. Además, numerosas alcabalas de la Policía Nacional y Guardia Nacional se mantenían en calles y avenidas, situación que generó preocupación en los habitantes y conductores, quienes tomaron vías alternas debido al cierre de los principales pasos. Según una fuente militar, el despliegue de comisiones mixtas de cuerpos de seguridad de Yaracuy, Portuguesa y Caracas se trató de una requisa de rutina. Sin embargo, ante la movilización de autobuses escoltados, se presume que se ejecuten traslados hacia otros penales del país. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio Serpa. La ley orgánica Simón Bolívar, que castiga a los que pidan sanciones contra Venezuela con penas de entre 25 y 30 años de cárcel, contradice la Constitución, afirman desde la Universidad Central de Venezuela. Es una ley cuyos artículos sancionan también a quienes pidan acciones militares contra la nación, inhabilita ciudadanos, confisca bienes y regula contenido de sitios web y redes sociales.
Yo creo que la ley Bolívar deberíamos llamarla la ley Boves, porque se trata es de formalizar la inhabilitación administrativa. Esa misma ley regula la inhabilitación judicial y la inhabilitación administrativa. La inhabilitación judicial la decreta el Tribunal Supremo de Justicia y la inhabilitación administrativa la va a decretar la Contraloría General de la República. Es decir, se trata de una ley que contradice directamente la Constitución, cuando establece que cualquier inhabilitación política tiene que ser accesorio de una sentencia condenatoria en lo penal. Es grave que se haya aprobado esta ley. Pedir sanciones contra Venezuela es considerado por la ley Bolívar un crimen de lesa humanidad. Es que se trata de echarle la culpa a todo el mundo y no a los que verdaderamente son responsables de muchas de las cosas que pasan en este país. Decir que falta el agua, que falta la luz, que falta el gas, que la hiperinflación, que la devaluación de la moneda es responsable de las sanciones internacionales, es voltear la mirada para no ver quién es el verdadero responsable de todas estas situaciones. Según el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, Juan Carlos Apitz, esta ley forma parte de un plan, al igual que la ley contra el odio y la ley contra el fascismo, para acrecentar la represión en contra de quienes piensan distinto. Los múltiples conflictos bélicos en diferentes lugares del mundo o la inestabilidad social, política y económica han generado, en consecuencia, un aumento en la llegada de migrantes de Rusia, Ucrania, África y Medio Oriente a la frontera sur de México. Así lo advirtieron organizaciones civiles del país norteamericano, quienes además temen una mayor llegada ante los conflictos en esas regiones. Según datos de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno, la migración irregular de Asia ha crecido un 78,42% interanual de enero a agosto de 2024 hasta las 45.624 personas, mientras que la de África ha subido un 57,23% al pasar a 43.332. Asimismo, México detectó 335 migrantes irregulares de Rusia en los primeros 8 meses del año, una subida interanual del 64,22%. En total, el país detectó un récord de 925.085 migrantes irregulares de enero a agosto de 2024, un incremento del 131,86% ante los 398.991 del mismo lapso del año anterior. En las oficinas migratorias de Tapachula se nota la presencia de familias y hombres de Afganistán e Irán mientras hacen filas para acceder a trámites para completar la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, que desde agosto permite gestionar citas de asilo en el sur mexicano. Asimismo, los trabajadores de hoteles en esa ciudad fronteriza consideran increíble ver a tantas personas del mundo ahora en la zona, como por ejemplo de Japón, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Ucrania o Palestina, entre otras nacionalidades.